Simplemente como un breve anuncio antes de comenzar, como si esta Santa Misa, como hoy tenemos la lectura de la Pasión, un poco larga como si la lectura, pero les pido sobre todo antes de empezar que apaguen todos ustedes su celular, para que esto si no interrumpa, pues sí, la lectura de la Pasión ni de la Santa Misa. Silenciar su teléfono, apagarlo, ahora ya, hasta después de la misa. Nada más. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a la Iglesia del Espíritu Santo. Pongámonos de pie y ofrezcámonos un saludo a nuestros vecinos. Al celebrar el Domingo de Ramos, entramos en Semana Santa y comenzamos nuestro viaje con Jesús al Calvario, la cruz y su resurrección. Sus palmas han sido bendecidas previamente y una bendición de palmas no se llevará a cabo en la celebración de hoy. En silencio, pongámonos en la presencia de nuestro Dios amoroso y de nuestros semejantes. Preparemos para esta celebración eucarística.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Misa en este día del Domingo de Ramos, reconozcamos todos nuestros pecados. Eres el único y perfecto sacrificio al Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Eres el siervo de Dios sufriente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo, nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar el abatido con las palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como sus discípulos. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos.
malvados buscan verme muerto ya, pies y manos clavados, todos mis huesos cuento yo. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado? Dios mío. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anodadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todo doble en la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios viviente. Gloria a ti, Señor, Rey de la gloria eterna. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios viviente. Gloria a ti, Señor, Rey de la gloria eterna. Favor de sentarse para la proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Faltaban 2 días para la Por favor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: No durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. y criticaban a la mujer.
Pero Jesús suplicó: Déjenla. ¿Por qué la molesta? Lo ha hecho conmigo, está bien. Porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran. Pero a mí no tendrían siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará siempre también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una ocasión para entregarlo. En el primer día de fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando en la mesa, cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarse unos a otros: ¿Soy yo? Él les respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se las dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús les contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero Pedro le insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí, velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Y decía: Padre,
Tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta ya. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el traidor. Arturo. Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara pues de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iban siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni uno, ni aún en esto, concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús le contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo bofeteaban y le decían: adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio,
llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también andabas con Jesús de Nazareno». Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir los presentes: «Ese es uno de ellos», pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: «Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez, pero se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: «Antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3». Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato solía soltar a alguno de los presos que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? porque sabían que los sumos sacerdotes se los habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes insistían a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a contestar: ¿Y qué voy a hacer con él que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron más fuerte: «¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: «¡Crucifícalo!». Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo sacrificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: «¡Viva el rey de los judíos!». Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblaban las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El rey de los judíos». Crucificaron a él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oír esto, decían: Miren, está llamando a Elías. uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchachas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de Jesús, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Somos unos flojos. Somos todos unos flojos. En esta lectura vemos a los discípulos, los mejores amigos de Jesús,
los seguidores de Él, sus compañeros. Pero en el momento que Jesús les pide, pues a no dormirse, ¿qué hacen ellos? Se duermen. Flojos. Y su mejor amigo, su mejor soldado, su mejor apóstol, San Pedro, en el momento que le dicen, ¿tú conoces a este Jesús? Este Pedro, pues, ¿qué hace? Lo niega, no solamente una vez, sino 2 veces y 3 veces. Flojo. 2 ejemplos de la flojera. Y quizá, pues el peor ejemplo de la flojera. El sentido, el propósito de esta reunión el día de hoy, el Domingo de Ramos, cuando recordamos el momento cuando Jesús llegó a las puertas de la ciudad de Jerusalén, ya están miles de personas, todos saludando con ramos, como nosotros el día de hoy, todos felicitando, todos felices y todos así saludando a Jesús, su Rey, su Mesías. Y luego rápidamente, pues estos saludos con palmas se convierten en burlas y insultos, así, con piedras, escupiendo pues a este Señor, que ya ellos no lo reconocen. Flojos. Hermanos míos, somos todos unos flojos, porque estos mismos discípulos, el pueblo, pues ya somos todos parte de este grupo. Ya sabemos cómo es realmente, pues ya cansarse uno, pues en la vida de oración, en lugar de hacer su oración antes de acostarse, pues ya ver la tele, tomar una copa, ver algo en el teléfono. La flojera nos entra y ya nos termina. Ya sabemos cómo es estar en el trabajo y hablando acerca de la religión y nosotros no pensamos en defender pues a nuestra religión. Fácilmente nos ponemos a criticar la iglesia, no pensamos en defender a Cristo. Cuando sí nos entra la duda acerca de nuestra fe, por la debilidad que tenemos y caemos realmente en la tentación y tan fácilmente pecamos. Así somos los mismos, no somos diferentes, somos como los del Evangelio, como Pedro, como los que están ahí tirando piedras pues a Jesús. Flojos, vacilamos en nuestra fe, Pero lo bueno de todo esto, lo bueno es que Jesús en ningún momento pues cambia su opinión acerca de nosotros y de su misión. A pesar de las faltas, a pesar del engaño, a pesar de la flojera de sus discípulos, Él sigue firmemente caminando hasta la cruz. ¿Por qué? Porque Él pues quiere morirse en la cruz por todos nosotros, para salvarnos de nuestra propia flojera.
O sea que Él se pone en la cruz, pues no a causa de nuestros pecados. Nosotros no estamos ahí clavando a Jesús en la cruz con nuestros pecados, no. Él quiere ponerse en la cruz, Él mismo, para salvarnos a nosotros de nuestra propia flojera. Así es nuestro Dios, así es tu Dios. Un Dios que tiene pues tanto amor por ti, de que sí quiere morirse para que ustedes sepan amar, sepan comprender, sepan perdonar, sepan tener ganas de orar, sepan tener ganas de venir a misa, sepan seguir a Jesús. A pesar de nuestra flojera, hermanos, somos todos queridos del Señor. Él nos ama pues con un amor pues infinito. Él no se cansa de amar. Nosotros sí, pero Él no. Él no se cansa de perdonar. Él no se cansa de buscarnos. No se cansa de ayudarnos. Y como es el punto de estar aquí el día de hoy. Su amor es mucho, mucho más grande que nuestro peor pecado. Su amor es mucho más grande que nuestra flojera. Entonces, ánimos. En estos días de la Semana Santa, pues la semana de todas las semanas, la semana grande, la semana mayor del año, pues Jesús nos invita a caminar con Él y experimentar con Él su pasión, su muerte y su resurrección. ¿Para qué? Para que pues algo de su grandeza, algo de su divinidad, algo de su compasión y misericordia, pues ya se quede con nosotros. Algo de su amor nos cambie un poquitito, nada más. Por eso, hermanos, estamos celebrando hoy lo que es el comienzo de la Semana Santa. Y yo les invito, a nombre de Jesús, a nombre de la Santa Iglesia, a venir con nosotros los 3 días importantes de la Semana Santa para caminar con Él. Porque todo fue